Buenos días. Esta es la segunda clase del curso de hematología y este tema se denomina interpretación clínica de la biometría hemática. En esta clase lo que vamos a revisar es un examen de laboratorio que se pide muy frecuentemente. Vamos a ver cuáles son sus indicaciones más generales. Vamos a valorar cada uno de los componentes que la forman, cómo se interpretan también, y posteriormente veríamos todo lo que corresponde a ejemplos de cuadros clínicos de enfermedades hematológicas que son representativas. Entonces, comienzo diciendo que esta determinación de la biometría hemática o citometría hemática, como también se le denomina, es es un examen en el cual es muy pedido, junto con la determinación de química sanguínea o el examen general de orina. Son de los más pedidos, independientemente de la especialidad o no especialidad donde se encuentren ustedes. Este tipo de estudio, a pesar de que se hace en una sola toma de sangre, realmente se estudian células que provienen de la médula ósea, cada una de ellas, glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, los cuales tienen el mismo origen pero diferente función. Y vamos a ver que la biometría hemática consta de aproximadamente 15, 16 determinaciones. Iniciamos. Las aplicaciones de la biometría hemática en general, las que son válidas, podemos indicar sería el paciente con un síndrome anémico, síndrome febril, síndrome purpúrico, o bien en pacientes en que se hace un seguimiento que están recibiendo quimio o radioterapia. En el caso particular del síndrome anémico, tenemos que indicar que la sintomatología o signos que pueden tener, como lo es la palidez, la disnea, la lipotimia, palpitaciones, astenia, adinamia, son signos o síntomas muy generales, o sea, no son específicos de un paciente con anemia. Imaginemos, por ejemplo, el paciente pálido, con palidez. No solamente la anemia lo puede dar, sino puede ser un individuo que su color de piel sea realmente pálido. O bien en el caso de la disnea, no necesariamente tiene que ser la anemia, puede ser un problema que tenga un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y no necesariamente la sangre. Lipotimia, todos sabemos que es la sensación de pérdida de conciencia o desmayo, como también le denominan. Aquí pueden no ocurrir por una anemia, sino también el individuo ser muy emocional y tener problemas. Palpitaciones, quienes no la hemos tenido, pero no necesariamente vamos a tener anemia. La astenia, a veces la falta de ganas de hacer las cosas, sobre todo los lunes, pues esto definitivamente puede no indicar anemia. Entonces, la conclusión en esto con respecto al síndrome anémico es que se requiere un laboratorio para hacer la determinación de hemoglobina, como lo vamos a ver más adelante, para poder hacer un diagnóstico específico, subrayo específico de anemia. En el caso del síndrome febril, aquí se puede asociar con hipertermia, calosfríos, sudoración, mialgias, artralgias, y todos ellos nos habla de un paciente con un síndrome febril que requiere ir a revisar lo que son los leucocitos. El síndrome purpúrico, se le denomina esto cuando el individuo presenta petequias, pequeñas manchas o pequeñas hemorragias, o está sangrando de la nariz, epistaxis, o puede tener sangrado de encías, hematuria. Todo esto nos habla de que hay un sangrado de piel o bien de mucosas, y esto nos está hablando de que son las plaquetas las que están ya sea en número disminuido o bien con un defecto en su función. Y pueden ser petequias, equimosis, si se juntan varias, forman equimosis, hematuria, epistaxis, gingivorragia, metorragia, etc. Y por último, el paciente, el que tiene una enfermedad tumoral, muchas de ellas sólidas, los cuales requieren de tratamientos, quimio, radioterapia.
El problema con este tipo de tratamiento es que va a afectar no solamente al tejido tumoral, sino también a la médula ósea, que es un tejido que está replicándose diariamente y eso requiere de, de estar constantemente produciéndose. Aquí es importante esto. Recordemos que el paciente con quimio y radioterapia se le controla viendo cuál es la cantidad de leucocitos que tiene en sangre. Una vez que estos comienzan a disminuir, nos está indicando que está afectándose la médula ósea también y puede ocurrir que se necesite suspender el tratamiento hasta que se recupere la médula ósea, independientemente de lo que esté ocurriendo con el tumor. Y luego pasamos a lo que es la definición de anemia. Esta definición viene en cualquier texto, no es nada nuevo, y nos habla de la disminución de la hemoglobina, el hematocrito y o el número de glóbulos rojos por debajo de los valores considerados normales para la edad, sexo y altura en la que se habita. Es importante aclarar esto, que no solamente podemos diagnosticar anemia considerando la hemoglobina, que es lo tradicional. Siempre hablamos de que un paciente tiene una anemia de 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos de hemoglobina, pero también se puede usar el hematocrito. Esto lo usan más los pediatras. O bien el número de glóbulos rojos, estos se determinan en millones por milímetro cúbico. Nadie habla de una anemia de 3 millones de glóbulos rojos. Ahora, estos son valores que están considerados normales para la edad, sexo y altura en la que se habita. En particular aquí en Monterrey estamos a 540 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto no hay mucha diferencia, una diferencia significativa con respecto a nivel del mar. Entonces consideramos los mismos valores que se manejan a nivel del mar. Luego pasamos a ver las cifras normales de hemoglobina y hematocrito a nivel del mar. En el caso del recién nacido, lo usual es que tenga 19.5 más menos 5 gramos al momento de nacer. Aquí en este caso, él se considerará que tiene una anemia cuando esté por debajo de 14.5 gramos, por lo cual se requiere de estudio. El hematocrito está en 54 más menos 10. En las mujeres, sexo femenino, tenemos que el mínimo normal es de 14 gramos más menos 2. O sea, puede tener hasta 12 gramos y ser normal en ella. Por debajo de 12 se debe de estudiar. Aquí es importante hacer una aclaración. La Organización Mundial de la Salud considera en mujeres embarazadas durante el tercer trimestre del embarazo, que es cuando ocurre la mayor hemodilución, o sea, hay mucha agua, pueden tener hasta 1 gramo menos de hemoglobina y eso se considera dentro de lo normal. Entonces, por debajo de 11 gramos en una mujer embarazada, en el tercer trimestre del embarazo, se debe estudiar. El caso de los individuos de sexo masculino tiene 16 gramos de hemoglobina más menos 2, o sea, puede tener hasta 14 gramos y eso considerarse dentro de márgenes normales. Por abajo de eso son anemias y se deben de estudiar. Esto son matemáticas, pero no se asusten, esto lo hacen los aparatos. Son las fórmulas para la obtención de los índices eritrocitarios. De estas 3 valoraciones o determinaciones que nos hacen los aparatos, los más útiles a nivel clínico es el volumen globular medio y la hemoglobina globular media. En el caso de la concentración media de hemoglobina globular, esta determinación se sigue haciendo porque forma parte de lo que es los cálculos, pero realmente clínicamente ya ha sido rebasada. Solamente en casos de individuos con mucha nostalgia lo pueden considerar. El volumen globular medio nos habla del tamaño del glóbulo rojo, el cual debe de estar entre 80 a 95 femtolitros, lo cual nos habla de un glóbulo rojo de tamaño normal. Por debajo de 80 femtolitros estamos hablando de un glóbulo rojo microcítico, o arriba de 95 sería macrocítico. Con respecto a la hemoglobina globular media, nos está indicando el contenido de hemoglobina dentro del glóbulo rojo, y lo normal sería entre 27 y 34 picogramos. Así, por ejemplo, un glóbulo rojo que tenga menos de 27
picogramos sería un glóbulo rojo hipocrómico, entre 27 y 34 normocrómico y por arriba de 34 sería hipercrómico teóricamente. Pasamos a lo que son los leucocitos. Hay dos tipos de maneras de dar valores de referencia. Pueden ser valores porcentuales, que es lo más usual, o bien pueden ser valores absolutos. En el caso particular del valor porcentual, que es lo que nos dan los aparatos en las determinaciones, tenemos aquí lo que son los linfocitos, que pueden estar entre 20 y 50, lo normal, monocitos de 0 a 10, basófilos de 0 a 2%, eosinófilos de 0 a 5, neutrófilos de 35 a 70. Los neutrófilos en particular se hace una determinación extra en la cual se determina cuántos de esos neutrófilos son segmentados, que deben de ser entre el 90 y 100% de los neutrófilos, las bandas entre 0 a 10, y puede o no tener metamielocitos, mielocitos por mielocitos, mieloblastos. Esto es lo que nos reportan los aparatos. Y se denomina diferencial de Schilling, que se hace obviamente a los neutrófilos. Valores absolutos. El valor absoluto ese lo tenemos que determinar nosotros, es un pequeño cálculo. Solo retengan en mente el caso particular de los linfocitos, que deben de estar entre 1000 a 5000 por milímetro cúbico. Los neutrófilos, que deben de estar por debajo de 1500, perdón, entre 1500 y 8000, que son los valores absolutos. Luego enseguida hay un ejemplo de esto. Imaginen que nos reportan a nosotros leucocitos totales en 2000, lo cual sabemos que lo normal es 4000, entonces el paciente tiene una leucopenia. Y en la diferencial nos están indicando que tiene un 80% de linfocitos, lo cual está por arriba en los valores porcentuales, sin una linfocitosis relativa. En el caso de los neutrófilos nos indican que tiene un 20% de neutrófilos, o sea, nos está indicando una neutropenia relativa. Si nosotros hacemos el conteo absoluto de estos valores, tendremos que hacer una regla de 3 simple. En el caso particular de los linfocitos, si nos indican que en 100 linfocitos observados, 80 de ellos son linfocitos, en la cuenta total, que son 2000, ¿cuántos serían? Y nos arroja un valor de 1600, lo cual está, si recuerdan lo que vimos en la diapositiva anterior, está dentro de márgenes normales. Entonces, aquel individuo que en la diferencial tenía una linfocitosis relativa, en realidad no tiene una linfocitosis, es normal. En el caso particular de los neutrófilos, en este caso, si en 100 células observadas tenemos 20 de ellas que son neutrófilos, en 2000, que es la cuenta total, ¿cuánto sería? Nos reporta 400, muy por debajo del valor normal en el conteo absoluto. Entonces, este paciente en particular nos está indicando que no solo tiene una neutropenia relativa, sino también tiene una neutropenia absoluta. Esto nos evita muchos errores, perseguir fantasmas que no existen cuando hacemos el conteo de células absoluto. ¿De dónde proviene esto? Esto aparece en un artículo del Annals of Emergency Medicine en 1986, o sea, no es nada nuevo en lo absoluto. Ellos lo que hicieron es seleccionar 119 individuos de sexo masculino sanos con una cuenta total de leucocitos normal. De hecho, podrían ser estudiantes de Facultad de Medicina de cuarto año, los cuales estuvieran sanos totalmente después de una historia clínica y revisión, y que además, al hacerles una biometría hemática, encontramos que sus leucocitos están entre 4000 y 11000. Si se considera únicamente el valor porcentual, como ocurre en el cuadro de la izquierda, tendríamos que ellos van a tener una diferencia o una alteración mínima o moderada a nivel de los leucocitos en la diferencial, y nos arroja que más o menos aproximadamente la mitad de ellos tendrían una alteración. Si esa misma biometría la valoramos con valor, en el caso de valores absolutos, tendremos que eso disminuye hasta un 10%.
Es obvio, hay un error inherente a lo que es la diferencial. Es un error estadístico, pero que sí impacta a nivel clínico. Entonces, la recomendación que les hacemos es que siempre lo valoren con valores absolutos. Con esto damos fin al primer bloque, en la cual consideramos lo que son los diferentes elementos que conforman la biometría hemática y cómo se interpretan. Y en la segunda parte lo que vamos a revisar es cuadros clínicos de enfermedades hematológicas que son muy significativas y cómo se debe de interpretar una vez que nos reportan los valores de biometría hemática en el paciente. Gracias.